El arte de vivir con sencillez, una mirada profunda a las enseñanzas Zen de Sun Myo. Vivimos en una época donde parece que todo ocurre demasiado rápido. Las notificaciones no se detienen. Las obligaciones se acumulan. La información llega desde todas partes. Y muchas personas sienten que, aunque hacen cada vez más cosas, experimentan cada vez menos tranquilidad. En medio de ese escenario aparece una propuesta sorprendentemente simple. Reducir el ruido. Simplificar. Volver a lo esencial. Esa es precisamente la invitación que realiza Sun Myo en el arte de vivir con sencillez. Masuno no es únicamente escritor. Es monje zen y diseñador de jardines japoneses. Durante décadas ha dedicado su vida a estudiar cómo las pequeñas acciones cotidianas pueden transformar profundamente la experiencia humana. Lo interesante es que no plantea grandes teorías filosóficas difíciles de aplicar. Sus enseñanzas son extraordinariamente prácticas. Hablan de cómo ordenar una habitación, cómo caminar, cómo observar un jardín, cómo relacionarse con otras personas, cómo afrontar preocupaciones, cómo empezar el día. Y precisamente ahí reside una de las mayores fortalezas de esta obra. Nos recuerda que la paz mental no suele encontrarse en acontecimientos extraordinarios. Suele construirse a través de pequeños hábitos repetidos diariamente. Uno de los primeros conceptos que desarrolla el autor es que la mayoría de las personas viven atrapadas en una lucha constante contra la realidad. Quieren controlar situaciones. Modificar comportamientos ajenos. Evitar cualquier incomodidad. Anticipar todos los problemas. Sin embargo, cuanto más intentan controlar aquello que está fuera de su alcance, más ansiedad experimentan. El Zen propone una perspectiva diferente. No se trata de resignarse. Tampoco de abandonar responsabilidades. Se trata de distinguir entre aquello que depende de nosotros y aquello que no. Cuando una persona comprende esta diferencia, comienza a liberar enormes cantidades de energía emocional. Ya no necesita reaccionar ante cada circunstancia. Puede actuar con más calma, con más claridad y con menos desgaste mental. Otro tema central del libro es la importancia del orden. Pero no únicamente el orden físico. También el orden mental. Masuno explica que el entorno influye profundamente sobre el estado emocional. Un espacio saturado de objetos suele generar sensación de saturación mental. Un escritorio caótico dificulta la concentración. Una habitación desordenada transmite una sensación constante de tareas pendientes. Por eso insiste tanto en la limpieza y la organización. No como una obligación estética, sino como una práctica espiritual. Cada objeto tiene un lugar. Cada acción tiene un momento. Y cuando el entorno se simplifica, la mente también comienza a hacerlo. Esta idea recuerda a los jardines en que el propio autor diseña. Espacios donde aparentemente hay muy pocos elementos. Pero donde cada elemento tiene una función específica. Nada sobra. Nada distrae. Todo invita a la contemplación. Masuno sugiere que la vida puede construirse de manera similar. No acumulando constantemente más cosas, sino identificando aquello que realmente aporta valor. Otra reflexión importante del libro gira alrededor de la atención. Actualmente vivimos rodeados de distracciones. Muchas personas realizan varias actividades al mismo tiempo. Comen mientras revisan el teléfono. Conversan mientras responden mensajes. Trabajan mientras piensan en otras tareas. Como consecuencia, rara vez están completamente presentes. El autor propone recuperar la atención plena. No como una técnica complicada, sino como una forma natural de vivir. Cuando bebes una taza de té, simplemente bebe té. Cuando caminas, simplemente camina. Cuando escuchas a alguien, realmente escúchalo. A primera vista puede parecer una sugerencia demasiado simple. Pero aplicada diariamente produce cambios profundos. Porque gran parte del agotamiento moderno proviene precisamente de una mente que nunca descansa. Siempre está saltando de un pensamiento a otro. De una preocupación a otra. De una obligación a otra. La atención consciente funciona como un ancla que devuelve estabilidad al presente. Otro aspecto muy interesante del libro es la manera en que aborda el tiempo. Muchas personas viven con la sensación permanente de que nunca tienen suficiente. Corren de una actividad a otra. Intentan aprovechar cada minuto. Y aún así terminan sintiendo frustración. Masuno plantea que el problema no siempre es la cantidad de tiempo disponible. Muchas veces es la relación que mantenemos con él.
Cuando intentamos llenar cada espacio de actividad, eliminamos la posibilidad de descanso mental. Por eso el Zen valora tanto los momentos vacíos, las pausas, los silencios, los espacios entre actividades. No son pérdidas de tiempo. Son oportunidades para recuperar equilibrio. La naturaleza ocupa un lugar muy importante dentro de la obra. Y esto resulta especialmente relevante en una época donde muchas personas pasan gran parte de sus días frente a pantallas. Masuno explica que la observación de la naturaleza tiene un efecto calmante sobre la mente. No es casualidad que tantos jardines estén diseñados para fomentar contemplación y serenidad. La naturaleza nos recuerda ritmos diferentes. Nos muestra que no todo necesita ocurrir inmediatamente. Las estaciones cambian lentamente. Las plantas crecen poco a poco. Los paisajes evolucionan sin prisa. Y quizás una de las enseñanzas más valiosas sea precisamente esa. No todo necesita acelerarse constantemente. Otra idea poderosa aparece cuando el autor habla de las relaciones humanas. Muchas veces sufrimos porque esperamos demasiado de otras personas. Esperamos que comprendan exactamente cómo nos sentimos. Que actúen siempre de determinada manera. Que respondan a nuestras expectativas. Cuando eso no ocurre, aparece la frustración. Masuno propone una actitud más flexible. Aceptar que cada persona tiene su propio camino. Sus propias dificultades. Sus propios procesos. Esta perspectiva no elimina conflictos, pero reduce enormemente el sufrimiento innecesario. Porque deja de exigir perfección constante a quienes nos rodean. También dedica varias reflexiones al tema del éxito. Y aquí su visión resulta especialmente interesante. La sociedad moderna suele asociar éxito con acumulación. Más dinero. Más reconocimiento. Más logros. Más posesiones. Sin embargo, el autor plantea una pregunta diferente. ¿De qué sirve acumular constantemente si eso ocurre a costa de la tranquilidad interior? No se trata de rechazar las metas. Tampoco de evitar el crecimiento personal o profesional. Se trata de no perder de vista aquello que realmente importa. Porque una vida llena de logros externos puede seguir sintiéndose vacía si no existe equilibrio interior. Otro aspecto destacado del libro es la manera en que aborda los errores. Muchas personas cargan durante años con culpas, arrepentimientos o decisiones equivocadas del pasado. Revisan constantemente lo ocurrido. Se castigan mentalmente. Y permanecen atrapadas en experiencias que ya no pueden cambiar. Masuno propone algo distinto. Aprender de los errores. Reconocerlos. Y después seguir adelante. El pasado puede ofrecer enseñanzas valiosas. Pero no debería convertirse en una prisión emocional. Esta idea conecta directamente con uno de los principios más importantes del Zen. Cada momento representa una nueva oportunidad para actuar conscientemente. No importa cuántos errores hayan ocurrido antes. Siempre existe la posibilidad de responder mejor en el presente. La sencillez también aparece reflejada en la forma en que el autor entiende la felicidad. Actualmente muchas personas persiguen estados permanentes de satisfacción. Creen que algún acontecimiento futuro resolverá definitivamente sus inquietudes. Una meta alcanzada. Un ascenso. Una compra. Una relación. Sin embargo, Masuno recuerda que la felicidad rara vez aparece como un estado permanente. Más bien surge en pequeños momentos. En conversaciones sinceras. En una caminata tranquila. En una comida compartida. En la contemplación de un paisaje. En la sensación de estar plenamente presente. Cuando dejamos de perseguir obsesivamente la felicidad, muchas veces comenzamos a encontrarla en lugares inesperados. Otro tema muy interesante es la disciplina. Pero no entendida como rigidez. Ni como sacrificio constante. Para el autor, la disciplina consiste en desarrollar hábitos sencillos que aporten estabilidad. Levantarse con calma. Ordenar el entorno. Dedicar unos minutos al silencio. Cuidar las relaciones. Realizar tareas con atención. Estas pequeñas prácticas construyen una estructura interna sólida. Y esa estructura ayuda a enfrentar mejor las dificultades inevitables de la vida. Porque el Zen no promete una existencia libre de problemas. Promete una forma diferente de relacionarse con ellos. Una manera más serena. Más consciente. Y menos reactiva. El libro también invita a reflexionar sobre el consumo. Vivimos en una cultura que constantemente nos impulsa a adquirir más. Más productos.
Más experiencias. Más información. Más estímulos. Masuno plantea que muchas veces la abundancia excesiva termina generando confusión. Cuantas más opciones existen, más difícil resulta decidir. Cuanto más acumulamos, más debemos gestionar. Por eso propone revisar periódicamente aquello que poseemos. No desde la privación, sino desde la claridad. Conservar aquello que aporta valor. Liberarse de aquello que ya no cumple una función. Esta filosofía no se limita a los objetos. También puede aplicarse a compromisos, preocupaciones y hábitos mentales. Otra enseñanza importante tiene que ver con el silencio. Muchas personas sienten incomodidad cuando no existe ruido. Necesitan música constante. Televisión. Conversaciones. Información. Sin embargo, el silencio ofrece algo extremadamente valioso. Permite escuchar aquello que normalmente queda oculto bajo el ruido cotidiano. Permite observar pensamientos. Identificar emociones. Y recuperar perspectiva. Por eso el autor recomienda reservar momentos de silencio dentro de la rutina diaria. No necesariamente largos periodos. A veces bastan unos pocos minutos para generar una diferencia notable. Hacia el final de la obra, queda cada vez más claro que la sencillez propuesta por Masuno no implica vivir con menos por obligación. Implica vivir con más conciencia. Seleccionar cuidadosamente aquello que merece nuestra atención. Nuestros esfuerzos. Nuestro tiempo. Nuestra energía. Porque la vida está compuesta por recursos limitados. Y utilizarlos de forma consciente puede transformar profundamente la calidad de nuestra experiencia. En el fondo, el arte de vivir con sencillez no ofrece soluciones mágicas. No promete éxito instantáneo. No presenta fórmulas espectaculares. Su propuesta es mucho más profunda. Invita a recuperar una forma de vivir más humana. Más pausada. Más conectada con el presente. Más alineada con aquello que realmente importa. Y quizás esa sea precisamente la razón por la que tantas personas encuentran valor en sus enseñanzas. Porque en un mundo que constantemente nos empuja a correr más rápido, hacer más cosas y acumular más responsabilidades, Masuno nos recuerda algo esencial. La tranquilidad no suele encontrarse añadiendo más elementos a nuestra vida. Muchas veces aparece cuando aprendemos a quitar aquello que no necesitamos. Agradecimiento al oyente. Gracias por acompañarme hasta el final de esta reseña ampliada. Espero que las reflexiones compartidas te hayan permitido descubrir algunas de las enseñanzas más valiosas del pensamiento zen y de la filosofía de Sunmyo Masuno. Tu tiempo y tu atención son recursos muy valiosos, y me alegra que hayas decidido invertirlos en aprender y reflexionar. Mensaje motivacional. No necesitas transformar toda tu vida para encontrar más paz. A veces basta con simplificar una pequeña parte de tu día, prestar atención a un momento sencillo o hacer una pausa consciente. La serenidad no siempre está lejos. Muchas veces ya está presente, esperando que reduzcas el ruido para poder verla. Lecturas recomendadas. Ikigai. El poder de la hora. El monje que vendió su Ferrari. La sabiduría de la incertidumbre. Gracias nuevamente por escuchar y nos vemos en el próximo resumen.